clínica del country cuando me debatía entre la vida y la muerte hace exactamente un año. Tuve una de las más dolorosas experiencias cuando escuché que el presidente Santos, que acababa de salir de la clínica, y el general Oscar Naranjo, que también me había visitado, fingiendo una amistad que no sentía, estaban declarando en el sentido de que la primera hipótesis de trabajo, la línea de investigación, como la llaman técnicamente, apuntaba a que el atentado en mi contra había sido ejecutado por una curiosa extrema derecha que utilizan siempre cuando no saben de qué se tratan las cosas. La misma que está utilizando el fiscal para explicar los atentados contra León Valencia, contra Ávila y contra Guillén. Entonces, como no sabe, como no tiene ni idea de lo que está sucediendo, inmediatamente teje una hipótesis, y de hipótesis en hipótesis vivimos. Aquí la investigación criminal nuestra es muy curiosa porque en las otras partes del mundo se hace a punta de pruebas, aquí se hace a punta de hipótesis. La hipótesis de aquel momento era que yo era víctima de una extrema derecha que no se sabía para qué quería matarme y por qué razón, y de dónde sacaba esa extrema derecha las bombas Lapa que no utiliza sino la extrema izquierda en España, la ETA, y la extrema izquierda en Irán, los ayatolas. ¿Qué era lo que pasaba? Lo vinimos a saber tiempo después. Para verdades, el tiempo. Zorrilla tenía toda la razón cuando remataba su histórico Don Juan. Para verdades, el tiempo, y para justicia, Dios. Pues vinimos a saber, corriendo los meses, por la boca del mismo actor de toda esta farsa, es decir, el señor Sergio Jaramillo, que llevaba un año de conversaciones en La Habana, y esto lo decía a comienzos de este año. Luego, a comienzos del año pasado, estaba en conversaciones en La Habana con la guerrilla, mientras nos mentían, mientras nos engañaban, mientras nos falsificaban la verdad, el presidente y todo su séquito, cuando negaban un día y otro también que hubiera alguna suerte de contacto con los guerrilleros de las FARC en La Habana. Eso lo supimos después. ¿Qué acontecía entonces? Que en mayo del 2012, hace exactamente un año, estaban muy avanzadas las conversaciones en La Habana, y al presidente y al general Naranjo les pareció que no era conveniente que se supiera que mientras las FARC conversaban en La Habana, asesinaban a los periodistas contradictores del sistema que se iba a implantar a través de bombas Lapa. Eso era incómodo. Entonces, ¿qué hacer? Desviar la investigación, que es en lo que es experto el general Naranjo, porque lo aprendió de quienes le enseñaron a desviar las investigaciones en el caso del doctor Luis Carlos Galán y en el caso de Álvaro Gómez Hurtado, desviar las investigaciones. En el caso del doctor Galán, con un pobre infeliz, un señor Hasbún, a quien le mataron la vida los antecesores de Naranjo, que crearon esta hipótesis, esta línea de investigación para eludir la verdad. Y en el caso de Álvaro Gómez Hurtado, un muy compañero del general Naranjo, que después fue muerto en alguna de esas entrevistas poco cordiales que tienen algunos policías que se salen, muy pocos por fortuna, que se salen de la órbita de sus funciones y que entran en contactos con la mafia. Aquí también se quería desviar la investigación. Y lo hubieran hecho, pero en este momento hay un elemento distinto, y es que la víctima de la investigación quedó viva, y quedó viva muy en contravía de lo que se esperaba, porque mi supervivencia es, nadie lo dude, un milagro de Dios. Entonces estoy vivo, y estoy vivo entre otras cosas para exigir una verdad que no llega. ¿Por qué el fiscal general de la Nación no quiere adelantar seriamente la investigación por mi atentado? Pues por una razón obvia, porque sabe a dónde lo lleva la investigación si la hace. Las cosas son bastante claras. En mi caso se utilizó una bomba que no tenía antecedentes en Colombia y que no ha tenido consecuentes, por fortuna,
Por fortuna, la única bomba Lapa que ha estallado en Colombia me la pusieron a mí hace exactamente un año. ¿De dónde vienen las bombas Lapa? Vienen de Irán, del famoso avión 747 que hacía la ruta entre Teherán y Caracas, Caracas-Teherán todas las semanas, y que nunca podíamos adivinar cuál era su contenido. O puede venir también a través de la ETA, sin excluir que haya una combinación entre los terroristas de Irán y los terroristas de la ETA. En todo caso, esa bomba llegó de Venezuela. Ese fue el camino que trajo para silenciar la voz de unos periodistas. Nos quieren callar. Y, señor fiscal, se lo digo públicamente, en esa tarea insisten las FARC en este momento. No busque al señor Diego Fernando Tavares. ¿Para qué? Yo le digo que está planeando el próximo atentado en contra nuestra, en contra de los que estamos sosteniendo con todo respeto republicano y con toda claridad alternativas distintas a las que usted propone. No estamos de acuerdo, señor fiscal, lo que no es motivo suficiente para que nos deje asesinar. No, señor fiscal, cumpla con su deber. Adelante esta investigación. Todos los elementos están dados y la policía ya estuvo muy cerca de Diego Fernando Tavares. Curiosamente se escapa una y otra vez. O no saben o no quieren encontrarlo, es lo que nos tenemos que preguntar. Pero todos estos prolegómenos van a un tema esencial, y es que en Colombia parece una aventura, y una aventura con fines dramáticos, la expresión libre del pensamiento. No estamos de acuerdo con que a las FARC se les ofrezca impunidad. No estamos de acuerdo. Porque lo prohíbe el Tratado de Roma, porque lo prohíben todos los tratados internacionales, porque formamos parte del sistema de la Corte Penal Internacional, que tiene la obligación de ejercer una justicia sucedánea en el caso de que el país donde se cometen los delitos de lesa humanidad no se pueda o no se quiera hacer justicia. En este caso no se la quiere hacer. Quien tiene las llaves de la justicia, que es el fiscal general de la Nación, porque todo proceso penal se inicia con la etapa sumarial, que es la investigación del caso que está en manos del fiscal, y el fiscal no quiere utilizar esa llave para abrir las puertas de la justicia, para entregarle a quienes llaman los juicios del conocimiento el material investigativo, porque él se niega a hacerlo y porque él está resuelto por las tesis de la impunidad. No estamos de acuerdo, señor fiscal, no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Esa no es la forma de conseguir la paz. Usted está sentando un precedente funesto para el futuro de Colombia, como fueron precedentes de lo que está pasando ahora. Las claudicaciones que ya se cometieron otorgándoles amnistía e indulto a criminales que lo que hicieron fue multiplicarse a través de otros criminales que están haciendo lo mismo para que les pase lo mismo, es decir, para que les den impunidad total, la misma que usted quiere que se le dé ahora a las FARC, para que nazcan mañana 10 FARC distintas, con el propósito de cometer todos los delitos imaginables para conseguir los mismos resultados, es decir, que otro fiscal como usted les dé también el perdón y los exima de toda responsabilidad penal. Por eso no estamos de acuerdo con lo que usted propone, no solo porque lo prohíben tajantemente las reglas internacionales de conducta a las que estamos obligados, sino porque se trata de un acto que desmoraliza la tarea del Estado en la represión de los delitos. Usted está muy ofuscado con el tema de los analistas o periodistas o como quieras llamarlos que están amenazados de muerte por un fulano que es, al decir del doctor Andrés Villamizar, un sicario que ya llegó a Bogotá para asesinarlos, lo que nos parece de extrema gravedad. Pero usted, antes de hacer una investigación, antes de perseguir a ese fulano, antes de cumplir con su deber, ya está tejiendo hipótesis y ya resolvió el tema. Y entonces el tema se resuelve porque hay unas BACRIM que quieren matar a unos analistas políticos. ¿Por qué, señor fiscal? Porque usted agrega además que eso tiene por objeto desestabilizar el proceso de paz. ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Por qué? Señor fiscal, por Dios, investigue qué es lo suyo. No teja hipótesis que no es lo suyo. Déjele eso a los periodistas, déjele eso a los escritores de ciencia ficción. Usted dedíquese a su trabajo, que es conseguir la verdad,
a través de pruebas que pueda aportar a un expediente y llevarle a los jueces de conocimiento. No haga más espectáculo retórico para demostrar la incapacidad que tiene como fiscal, es decir, la incapacidad que tiene como investigador. Pues todo esto viene a que ha transcurrido exactamente un año desde el asesinato de Ricardo Rodríguez y de Rosenberg Urbano, del atentado del que escapé milagrosamente ileso, atentado en el que resultaron heridas 40 personas en las calles de Bogotá, alguna de ellas con heridas irreparables y otras muy afectadas psicológicamente, que mantienen oculta su desgracia y su desventura, y no hay nada en el camino de una investigación seria. Distinto de lo que se logró en los primeros momentos cuando usted no se opuso a la investigación y lograron capturar al jovencito de la peluca que puso físicamente la bomba y a otro bandido que servía de campanero en la esquina más próxima. ¿Y eso es suficiente? Ese es el comienzo de la investigación. Una bomba la pone cualquier bandido. Aquí se consiguen sicarios por cualquier cantidad de dinero, porque así somos en Colombia, porque esa es la desgracia de nuestro país. Pero ¿quiénes fueron los que tuvieron la idea? ¿A quiénes les estorbamos y les estorbamos tanto que nuestra palabra los mortifique hasta el punto de querer eliminarla? Usted tiene la obligación de averiguarlo, señor fiscal, tiene la obligación constitucional y legal de hacerlo. En lugar de pronunciar tanto discurso y de dar tantas declaraciones, por Dios, investigue, cumple con su deber. Y el país necesita eso para que pueda haber una prensa realmente libre. Usted no puede proclamar la necesidad de una prensa libre cuando le niega a los periodistas el viático de la verdad respecto a los hechos que los ofenden, que ponen en peligro sus vidas y que las suprimen. Usted tiene la obligación de llegar al fondo del tema. Así, ese fondo del tema, esa verdad, lo pueda asustar en sus conclusiones y lo pueda llevar a discursos distintos de los que está pronunciando. La verdad no tiene contemplaciones. La verdad es una. La verdad tiene que brillar ella sola y conducirnos a donde nos tenga que conducir. La verdad no es sobornable a través de los discursos del fiscal general de la Nación. Cuando se cumple un año de aquella tragedia, debo hacer una invocación que me sale del fondo del corazón. Volvamos a los argumentos, volvamos a las razones. Expliquemos los puntos que nos separan sin violencias, sin la violencia de la acusación, de la calumnia, de la injuria, que es precisamente lo que queda en uso cuando han muerto todos los argumentos y cuando no hay razones para esgrimir. Ayer repasábamos algunas páginas de algunos periódicos y nos llenábamos de dolor al comprobar los niveles de iracundia, de irracionalidad, de unos ataques carentes de toda forma argumentativa. Volvamos al discurso serio, a la controversia de fondo, profunda, pero sin agravios, sin ataques. Esos agravios de los periodistas se traslucen después en la bomba Lapa que termina por matarlos. Eso no lo saben algunos, pero así es. Hay que buscar cuál es la traducción en los hechos, en los niveles de una sociedad sacudida por la violencia, de las palabras violentas que se utilizan en ciertas columnas de periodistas y en ciertos medios de comunicación. Repasemos eso, revisémoslo, discrepemos cuanto haya que discrepar, pero hagámoslo con altura, hagámoslo con nobleza, hagámoslo con grandeza, hagámoslo con argumentos y con razones. Dejemos atrás la violencia, la calumnia y la injuria que no conduce a nada bueno. Hace un año nos quisieron silenciar. Tenemos voz. Se levanta nuestra voz para pedir justicia a quienes deben administrarla y para pedirle también una controversia seria a quienes pueden ser nuestros contradictores.
depongamos las armas viles de la injuria, de la calumnia, de la ofensa directa y personal, de las malas palabras, de las agresiones brutales, y cambiémoslas por argumentos, los que tengamos. Y cuando no tengamos argumentos, sepamos que es la hora del silencio y démosle paso a la verdad que llegue cargada de ellos. Hoy, hace un año, nos quisieron matar. La voluntad de Dios nos salvó. El arcángel San Miguel estuvo con nosotros y nos volvió a la vida, una vida que utilizaremos en defensa de la justicia, de los altos valores del espíritu, y que utilizaremos para pedirle a todos los colombianos que discrepemos en la medida en que haya que discrepar, pero que lo hagamos sin violencia y sin odios, sin minas antipersonas, sin reclutamiento de niños, sin ataque a las poblaciones, sin bombas, sin misiles tierra-aire. Por Dios, si hay un motivo para controvertir, bienvenida la controversia. Estamos listos. Por el camino de las bombas no nos vamos a entender. Ese camino no lo transitaremos nunca a ningún precio. Cuéstenos lo que nos cueste, así eso que nos cueste sea precisamente la vida. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad a las 7 de la mañana, 23 minutos.